Fue comandante de la División del Norte, uno de los 3 cuerpos del Ejército Revolucionario Constitucionalista en el que sobresalió por su independencia y su capacidad militar. José Doroteo Arango Arámbula nació el 5 de junio de 1878 en San Juan del Río, Durango, conocido por su seudónimo Francisco Villa o por su hipocorístico Pancho Villa. Este hombre fue uno de los principales caudillos de la Revolución Mexicana. En 1910 se unió a la causa de Francisco I. Madero en su lucha contra la dictadura de Porfirio Díaz y demostró una habilidad innata para la guerra. Villa se unió a los ideales de Francisco I. Madero para apoyar a la Revolución Mexicana y así quitar a Porfirio Díaz del poder. Pancho creyó conveniente apoyar a Madero en este movimiento porque en el Plan de San Luis se prometió darle las tierras a los campesinos que anteriormente Díaz se había quedado. Las principales ideas villistas fueron impulsar la educación, lograr el trato justo a los obreros, repartir equitativamente el agua, abolir la oligarquía, apoyar económicamente a huérfanos y a madres solteras, expropiar los bienes de hacendados y oligarcas y el cumplimiento del Plan de San Luis. Es importante destacar la preocupación del Centauro del Norte por la educación, cuestión que le llevó a construir 50 escuelas en un mes. Tal hecho se suscitó en su corto tiempo como gobernador. Sin dirimir en la veracidad de los sucesos que lo llevaron a ser lo que fue, una vertiente de la leyenda negra nos presenta a Villa como el forajido, el bandolero, el hombre que vivió a salto de mata, huyendo de las autoridades desde temprana edad. Pero la narrativa también nos cambia el oriente y nos deja ver a un revolucionario que conocía la importancia de lograr que los mexicanos obtuviesen una oportunidad en el mundo de las letras. Es aquí donde muchos, estando o no de acuerdo con la historia llena de cortinas de humo y sus tergiversadas líneas, nos damos la mano. La criminología, como ciencia causal y sintética, se apoya en la estadística para identificar los escenarios sociales que permanecen lejos de las promesas del discurso político. Cuestiona la misma estadística atacando su veracidad, pero no altera los indicadores que intentan prevalecer como datos duros. Según la información de la UNICEF 2018, de los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran en situación de pobreza y 4 millones viven en pobreza extrema. El 91% de niñas, niños y adolescentes indígenas viven en condiciones de pobreza. En la actualidad, en México hay 90 millones de personas en pobreza y no 52.4 millones como asegura el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social Coneval, cifras que permiten recrear la importancia de la ideología villista, considerar de manera primordial el rompimiento con una educación construida y diseñada por intereses económicos que no obedecen a las necesidades de los más desprotegidos, una educación que no intenta liberar el pensamiento y la reflexión, un aprendizaje mecanicista, memorístico, una falsa identidad que corta el espíritu prehispánico de nuestro pasado y nos obliga a pensar como la nación que no somos. Una educación para obedecer sin cuestionar, un modelo educativo en donde el docente es la figura de autoridad y le da vida a una jerarquía omnipresente que echa mano del castigo para propiciar el orden y el mismo control social. Villa es la esperanza, es la sed de justicia, aunque no haya ley, la dignidad del que menos tiene, la voz de los que no pueden alzarla, porque para él fueron primeramente los intereses colectivos que los intereses individuales. Finalmente, quizá la siguiente cita nos permita ahondar en la importancia de cuestionar, investigar y debatir sobre los componentes de la historia, dejar de lado egos y desmantelar las verdades irrefutables, retomando el rumbo bajo la conciencia colectiva hacia la dignidad humana. No hay documento o video de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así como este no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión a través del cual los unos lo heredan de los otros. Por eso, el materialista histórico se aparta de ella en la medida de lo posible. Mira como tarea suya la de cepillar la historia a contrapelo. Así también adjunto el lema de José Doroteo Arango Arámbula, Pancho Villa. El país debe de ser gobernado por alguien que realmente quiera a su gente y a su tierra y que comparta la riqueza y el progreso.
vida que vendrá.